Y es que este vector de fuerza que está por delante del eje de giro de la rodilla puede cambiar, porque este vector se hace más cortico. Este brazo de palanca se disminuye y el vector puede pasar por detrás del eje de giro de la rodilla y ocasionar trastornos de la marcha muy severos como el que están viendo en este video. Entonces es esto lo que llamamos enfermedad de brazo de palanca mal rotado y digamos que ese es el efecto biomecánico de la torsión tibial. ¿Qué nos dicen los estudios? ¿La torsión tibial externa aumentada es causa de osteoartritis de la rodilla? Sí, hay alguna evidencia que podría ocasionar artrosis patelofemoral, pero también se asocia a muchas otras enfermedades que vemos nosotros en los niños y en los adolescentes. Se me saltó. Inestabilidad patelofemoral, osteocondritis disecante, enfermedad de Osgood-Schlatter. Esta que es probablemente la más frecuente de estas, cuando tengan un paciente con Osgood-Schlatter, hagan la disciplina de medirle la torsión tibial. Y así se van a dar cuenta que sí, que realmente es muy frecuente la torsión tibial asociada a la enfermedad de Osgood-Schlatter. ¿Todo esto qué nos habla? Que el mecanismo extensor de la rodilla es el que realmente sufre cuando hay una torsión tibial externa aumentada. ¿Y la torsión tibial interna? También se ha asociado a artrosis de la rodilla. Esto está publicado en varios artículos como los que están viendo, especialmente por hiperpresión en el compartimiento interno de la rodilla, pero finalmente puede producir artrosis de los 3 compartimentos. Entonces, las torsiones anormales, pues sí pueden tener algún problema en el adulto, y eso lo debemos tener claro. Probablemente no todas, y todavía es difícil saber cuáles sí y cuáles no, pero sí, allá vamos, y probablemente en algún tiempo lo podremos determinar. Este es un estudio que hicimos en el 2013 en nuestro laboratorio de marcha, en el que miramos los efectos y los síntomas que producían que tenían nuestros pacientes que los enviaban por problemas torsionales. Y estamos aislando aquí la torsión tibial interna pura y la torsión tibial externa pura, o sea, sin componentes anormales en el fémur. Y resulta que los niños que tienen especialmente torsión tibial interna, que es la barra gris, la barra azul, perdón, es la que más sintomatología tiene. Dolores en las rodillas, cansancio, ocasionalmente dolores en la pierna y en el tobillo. Torsión tibial externa tienen también, pero no tan frecuentemente cuando es torsión tibial interna, y esto nos llamó poderosamente la atención. El nivel funcional de marcha, cuando hay alteraciones el que más se afecta, digamos que ese es el síndrome maltorsional que involucra el fémur, pero noten que también está la torsión tibial interna como un factor importante en el que nos baja el nivel funcional, que idealmente debería ser 10. Los problemas torsionales nos pueden producir algún problema en los niveles funcionales de la marcha, o sea, los niños pueden tender a no hacer tanta actividad física y además tener problemas para caminar. Este es un pacientico con torsión tibial interna, es un niño. Noten el ángulo de progresión de la marcha hacia interno. Esto lo miramos velocidad normal de lado en su plano sagital y no llama mucho la atención, excepto si lo vemos un poco en cámara lenta. Vemos cómo la rodilla tiene dificultad para extender durante el apoyo medio y también probablemente hay una alteración en las cargas coronales. ¿Cuándo se debe corregir un problema torsional? Esa es una pregunta que es muy difícil de resolver en un niño sano. En un paciente con condiciones neurológicas es más fácil tomar esa decisión. Pero podemos guiarnos un poco por los síntomas. Primero, la funcionalidad. Hay niños que se tropiezan. A veces, por ejemplo, este paciente con torsión tibial externa, noten cómo casi que se estrella un talón contra el otro. Cuando es por progresión interna, por torsión tibial interna, pueden eventualmente tropezar un pie contra el otro. Los dolores. El dolor en los niños, sobre todo el dolor persistente que no mejora, que va aumentando a través del tiempo y a la medida que aumenta su masa corporal, es un dolor que nos debe poner en alerta, especialmente si el dolor se da a nivel de la rodilla o presenta problemas patelofemorales. El niño que se cansa, que es sedentario,
muchas veces uno piensa que eso es porque el niño, su familia no le estimula en el deporte o que simplemente el niño es perezoso o le gustan las actividades sedentarias. Muchos de estos niños no hacen mayor actividad física, no hacen tanta actividad física como deberían porque tienen algún problema en sus extremidades. Un problema puede ser un trastorno torsional. En algunos pacientes con problemas neurológicos o alguna otra condición, los problemas torsionales pueden producir intolerancia a la ortesis. De hecho, las ortesis podrían llegar a ser muy difíciles de adaptar en algunos de estos pacientes. Y a veces se puede documentar cuando contamos con la herramienta del laboratorio de marcha como una enfermedad de brazo de palanca. También hay efectos cosméticos. Probablemente nosotros podemos decir que nosotros no somos cirujanos cosméticos, pero también muchas veces debemos tener en cuenta nuestros pacientes, su autoestima y la aceptación social. Algunos de estos pacientes pueden ser sujetos o víctimas del matoneo o del bullying simplemente por la forma como caminan, si llega a ser muy aberrante de esta forma. Entonces, es importante tener en cuenta que, aunque probablemente no es determinante nuestra conducta, nosotros somos más funcionales, a veces sí nos toca tener en cuenta el aspecto cosmético en algunos pacientes. En pacientes sin que no tengan una enfermedad debilitante, como la niña que están viendo, el tratamiento puede ser más conservador y aquí lo más importante es el seguimiento. Esta es una niña que se hizo su primer examen de marcha a los 13 años, tenía algunos problemas patolofemorales, regresó a los 15 años y luego a los 19 años. Con la primera laboratorio de marcha no tomamos ninguna decisión ni recomendamos ningún tipo de tratamiento, con el segundo tampoco, pero con el tercero sí nos vimos obligados. Veamos un poquito qué pasó con esta niña. Tenía una torsión tibial externa, estaba una aceptable alineación de sus extremidades desde el punto de vista angular, el fémur con una anteversión muy normal, y a los 13 años presentaba dolor en las rodillas. Ella le gustaba jugar mucho voleibol y practicar ejercicio, deporte. El dolor lo calificaba como moderado y que limitaba levemente su función, sobre todo para el deporte. A los 15 años ya decía que el dolor había aumentado algo y le crepitaba la cara anterior de las rodillas, había roce patolofemoral y este se incrementaba con la actividad física intensa y que limitaba moderadamente su función, ya no levemente, sino de manera moderada. Y a los 18 años, esta niña ya tenía dolor asociado al ascenso y descenso de escaleras, a la actividad física, lo calificaba como moderado a severo y limitaba su función. De hecho, había abandonado el deporte y tenía un problema patolofemoral básicamente, y la única asociación que tenía era realmente una torsión tibial externa que corregimos y quirúrgicamente, y ella mejoró su sintomatología. En pacientes con enfermedades neurológicas como mielomeningocele y parálisis cerebral, al haber debilidad, cuando ellos tienen sus músculos débiles, el efecto de la torsión tibial es mucho más marcado. Se afecta este problema que ustedes lo ven en mielomeningocele frecuentemente, en el que se genera un estrés en valgo, no solamente por una deformidad angular, sino también por una deformidad torsional de la tibia, a veces asociado a un problema en el pie. Y se puede ocasionar una inestabilidad de la rodilla. Aquí están viendo la torsión tibial externa aumentada y el estrés en valgo severo que sufre la rodilla. Este es un problema, una franca enfermedad de brazo de palanca que requiere tratamiento. Hay algunos estudios que nos dicen cuándo ya empieza a ser algo patológico. Con una torsión tibial externa de 40 grados ya nos habla Mike Schwartz del Gillette Children's Hospital que el efecto del sóleo, ese efecto que desacelera la tibia, que buscaba que el vector pasara por delante del eje de giro de la rodilla, ya se nos empezaba a convertir en un problema flexor. El músculo dejaba de ser extensor de la rodilla y se convertía en flexor de la rodilla simplemente por el efecto de la torsión tibial. Todos estos estudios son hechos con simulaciones en el laboratorio de Marche con modelaje. Cuando la torsión tibial externa estaba por encima, 30 grados por encima de lo normal, el impacto no solamente se veía a nivel de la rodilla, sino también se veía a nivel del glúteo medio posterior, o sea, llegaba realmente el efecto hasta la cadera. Más adelante les muestro algún ejemplo de esto,
pero si realmente la torsión tibial no solamente termina afectando la función del tobillo, la función de la rodilla, sino eventualmente en algunos pacientes puede ocasionar problemas en la cadera. Yo les mencionaba que la tecnología y la ciencia está avanzando hasta el punto que nos va a decir realmente en estos problemas torsionales, como la niña que están viendo caminar, cuándo pueden requerir una cirugía o cuándo el estrés en sus articulaciones es tan grande que es susceptible de un tratamiento quirúrgico. Este es un estudio muy interesante que abre una compuerta hacia el futuro, publicado en el 2018 por el grupo de Carl Graham en Australia, en el que simplemente combinaba el análisis de marcha con el EOS para la dosis de baja radiación para reconstrucción tridimensional de las extremidades inferiores, en este caso, y a través del laboratorio de marcha y el EOS podría calcular las cargas articulares. Y ya teniendo las cargas articulares, sí podemos saber probablemente qué pacientes pueden tener artrosis y cuáles no. En este estudio, él básicamente concluye que las alteraciones torsionales de los miembros inferiores no son tan benignas como estamos acostumbrados a verlas y que sí pueden ocasionar cambios biomecánicos grandes, inclusive en población bastante sana aparentemente. La otra pregunta a resolver es cuál es el nivel de la osteotomía. Cuando estamos hablando de un segmento que consideramos como un cilindro o un tubo y que simplemente queremos aumentar la longitud del brazo de esta palanca que está corto, podríamos hacer nuestra osteotomía en cualquier nivel, proximal, diaficiario o metafisiario distal. Pero ¿cuál es el mejor nivel para realizar esta osteotomía? Veamos qué hay en la literatura. Las osteotomías rotatorias proximales se han asociado a varios problemas. Sin embargo, Walton publica en el 2012 43 osteotomías en 25 pacientes a quienes les hace fasciotomía profiláctica a todos. Cuando tiene que rotar más de 20 grados, hace osteotomía del peroné y lo fija con clavos cruzados. Tuvo complicaciones en el 9% de los pacientes. Uno fue una neuropraxia de los peroneros, 2 y un genovalgo patológico, 2 tuvieron fractura y algunos tuvieron infección superficial. Uno tuvo una no unión. Y esos resultados son un poco más elevados que con otro tipo de osteotomía. Esas complicaciones son un poco más elevadas que con otro tipo de osteotomías, como lo veremos más adelante. Hay varios estudios en los cuales los autores coinciden en que las osteotomías proximales para desrotación no se recomiendan debido a mayor riesgo de complicaciones neurológicas, especialmente neuropraxia del nervio peronero. Entonces, en principio, esas osteotomías proximales se han abandonado y se reservan solamente cuando hay que corregir dos planos. Proximalmente, por ejemplo, un genovaro de la rodilla proximal y además hay que derrotar la tibia, pues en ese momento se escoge este tipo de cirugía. Pero para una osteotomía desrotatoria pura no es muy recomendable. Las osteotomías diaficiarias podrían tener también algunas desventajas. La incisión es más larga, se pierden las condiciones biológicas favorables de las metáfisis y es más difícil adaptar un implante, como lo veremos en un momento. Tiene una gran ventaja y es que pueden llegar a ser muy estables. Veamos cuál es el problema de la adaptación. Si este es un corte de un TAC, en que volvemos la tibia ya en la diáfisis, como la forma es triangular, mientras que la metáfisis es mucho más cilíndrica. Sencillamente adaptar una placa en un triángulo, que además rotamos, no es tan fácil, porque la superficie es plana. Mientras que en algo que es más ovoide, es mucho más fácil adaptar el perfil de una placa y por esto, digamos, es una pequeña desventaja que tiene las osteotomías en la diáfisis. Las osteotomías rotatorias distales se ha establecido una porcentaje de complicaciones cercano al 5%. Las principales complicaciones son las lesiones en la piel. Más tarde hablaremos un poquito de esto. La fractura luego la extracción del material y a veces la lesión de la fisis.
Esta es una osteotomía distal fijada con una placa en T. La siguiente pregunta es si se debe adicionar una osteotomía al peroné. Teorías a favor. Rotación sin estrés. Permite mayor corrección. Disminuiría la incongruencia en el tobillo al rotar solamente uno de los huesos del tobillo. Y disminuiría el riesgo de recidiva. Esto es lo que plantean el grupo de Dennis Wenger y lo publican en 1998. Pero sin embargo, aparecen también posteriormente varios estudios que muestran cómo la osteotomía tibial de rotatoria solamente realizada en la tibia puede ser efectiva y no produce mayores problemas. Pero un estudio que es muy interesante es este de John Davids, en el que revisa 29 osteotomías en 20 pacientes, algunos con torsión tibial interna y otros con torsión tibial externa. Los pacientes que tienen torsión tibial externa tienen una edad por medio mayor, la torsión tibial interna por medio menor, y a estos pacientes, a todos estos pacientes les hizo un TAC por lo menos 6 meses antes de la cirugía, o sea, prequirúrgico, 6 semanas postoperatorio y 1 año postoperatorio. Y lo que encontró es muy interesante. Dice que cuando se rota la tibia para corregir una torsión tibial interna, o sea, se rota el segmento distal hacia externo, en el TAC él encontró que la articulación tibioproximal, tibioperonera proximal y distal siempre es congruente y que el efecto de la torsión se hace gracias a una deformidad plástica del peroné que posteriormente remodela. Sin embargo, son niños más pequeños los que corrigió la torsión tibial interna. En el grupo de la torsión tibial externa es interesante porque se les subluxa casi en todos los pacientes la tibioperonera proximal, pero la distal siempre estuvo congruente. Sin embargo, esa subluxación de la tibioperonera proximal siempre se les resolvió el año postoperatorio. Él lo ilustra muy bien en estas imágenes que muestra en su artículo. En esta primera es la prequirúrgica. Esto es a las 6 semanas de la cirugía. Noten cómo se subluxa la tibioperonera proximal. Hay una subluxación. Y al año, esa subluxación se ha remodelado y se ha resuelto sola, espontáneamente. O sea que la teoría que se distorsiona la articulación tibioperonera distal, él básicamente la elimina gracias a este estudio. Es muy interesante. Entonces, se debe adicionar una osteotomía al peroné, yo creo que solamente en estas 3 circunstancias. Si uno quiere realizar una corrección adicional en otro plano, por ejemplo, corregir un varo o un valgo de la tibia distal, si requiere acortar el segmento, si requiere acortar esa tibia y todos esos segmentos es lo más corto para ecualizar los miembros inferiores o para igualar los miembros inferiores. O si se requiere una desrotación mayor de 35 o 40 grados. Eso básicamente todos los autores coinciden en eso, que rotaciones muy grandes, pues posiblemente es mejor hacer el peroné. Pero por lo demás, solamente haciendo una osteotomía de la tibia es suficiente. ¿A qué nivel se debe hacer la osteotomía del peroné? Idealmente a un nivel muy parecido al que se haga la osteotomía de la tibia, si no puede pasar lo que están viendo en esta niña. Noten el efecto en varo, porque simplemente el peroné se hace muy prominente porque la osteotomía se hizo a un nivel diferente, no es lo ideal. ¿Debo fijarla, la osteotomía? Sí, desde hace ya mucho tiempo se ha establecido, desde el año 1955, ya aparecieron publicaciones que decían que era mejor fijarlas para evitar las maluniones. Veamos con qué la podemos fijar. Muchas personas usan clavos cruzados y las complicaciones pueden ser realmente pequeñas. Hablamos también de un porcentaje cercano al 5% de complicaciones. Y este es el Dodging con el grupo de Wenger del artículo que ellos publican, en el que no tuvieron mayores complicaciones haciendo la osteotomía de la tibia, aunque en algunos casos hacían también el peroné, porque aquí hay reportan una sinostosis entre la tibia y el peroné.
Este es un artículo que me pareció muy interesante del grupo de Peter Stevens, en el que reporta y compara placas rectas versus clavos cruzados. Y reporta que hubo muchas más complicaciones en el grupo que se utilizó placa y que tenía la ventaja adicional de que no se requería un material de osteosíntesis bajo anestesia en el quirófano. Pero me llamó la atención las fotos que puso en el trabajo. Primero está esta foto en la que vemos que hay una osteotomía metafisiaria baja en la unión entre la diáfisis y la metáfisis, con 3 tornillos proximales y 2 tornillos distales. Y aquí la fijación podría ser insuficiente, porque aquí próximamente tenemos muy buenas corticales, pero aquí no tan buenas. Y 2 tornillos distales podría ser insuficiente para una osteotomía, sobre todo si no las enyesaba, y él no las enyesaba, este probablemente era un vendaje que muestra en la radiografía. Muestra que tuvo en 61 pacientes, 87 tibias tuvieron complicaciones apenas en el 5% con clavos cruzados, pero en el 25% de pacientes con placas. Entre esas 10 infecciones, que es un número exagerado de infecciones para 64 pacientes, el síndrome compartimental 3 fracturas y neuralgia y síndromes regionales 2. Y muestra esta foto. Esta foto es un poco confusa porque aquí él menciona que notar la pequeña placa que había acá, esto fue una osteotomía previa. Esta fue una primera osteotomía y esta fue una segunda osteotomía y que fracasó, pero es obvio porque tenía este tornillo que estaba colocado dentro del foco de la osteotomía. Entonces, le quedan muchas dudas porque realmente no es lo que uno ve en la práctica, que las placas se compliquen tanto como en el 25% de los pacientes. Placas versus clavos cruzados. Los clavos se recomienda que tengan yeso, e idealmente un yeso largo que llegue hasta el muslo para evitar problemas torsionales. La placa no requeriría yeso. La carga temprana la permite más la placa que los clavos. Un segundo procedimiento quirúrgico, los clavos no lo requieren, las placas sí lo requieren. La pérdida de fijación es más posible cuando se aflojan los clavos. En la placa es menos posible que se pierda la fijación y la mayor posibilidad de infección yo pienso que existe más en los clavos porque son percutáneos. En mi experiencia yo he tenido más problemas de piel y de infecciones superficiales en el trayecto de los clavos que cuando se utilizan placas. Ahora, si voy a utilizar una placa, ¿cuál? ¿Una placa recta o una placa en T o una placa de tibia distal adaptada para tibia distal como las que existen? En principio, la placa en la diáfisis puede tener un problema por el problema de adaptación que les digo, noten cómo no se adaptó bien y cómo la placa termina produciendo un valgo de la tibia distal por simplemente que la adaptación de la placa no fue muy buena. Es una placa recta en una superficie que empieza a ser curva y no se adaptó bien y se produjo este problema. Las placas en T, hay un estudio interesante, aquí los colegas de Brasil pueden reconocer a Pablo Selber. Es un estudio muy interesante que publicó en el Journal británico en el 2004, utilizando placas en T de la tibia distal. Tuvo complicaciones también cercanas del 5% y complicaciones como las que están viendo, no unión, fractura en el retiro, arresto oficiario, pero en la mayoría notó que había medialización, o sea, desplazamiento del fragmento distal hacia interno, que podría ir de 0 a 4 milímetros, pero en promedio de 2 a 3 milímetros. Aquí lo ven en la radiografía. Esto tómenlo en cuenta porque más adelante les muestro la importancia de eso. Si comparamos placas rectas versus placas en T, pues el nivel de la osteotomía en la placa recta tiene que ser en la diáfisis idealmente, que tiene mejor fijación. La placa en T en la metáfisis, la cercanía, la placa recta queda lejos de la fisis, la placa en T queda cercana a la fisis, luego hay que tener cuidado y utilizar siempre intensificador de imagen para no lesionar la fisis. La longitud de la incisión se hace más larga cuando se usa placa y más corta cuando se utilizan placas. La adaptación de la placa recta es más difícil, hay mayor posibilidad de angulación,
pero menor posibilidad de que se medialice el fragmento distal, que se desplace hacia interno. Y la extracción del material de histosíntesis de la placa recta puede hacerse más tarde. En placa en T es mejor hacerlo un poco más temprano porque estos tornillos metafisiarios pueden ser difíciles de retirar si se espera mucho tiempo. La principal complicación de las osteotomías de la tibia probablemente es la piel y se reporta que puede ocurrir hasta en el 27% de los casos. ¿Y cuál es el culpable? ¿Quién es el culpable? El culpable de esto, nosotros siempre decimos que es el residente, pero no, probablemente el culpable es este aparato, el separador, que es una palanca, y es una palanca con un brazo largo de palanca que ocasiona que la piel se estire demasiado, que se comprima la piel. En este caso es mucho mejor utilizar mini Homan, separadores muy cortos, muy pequeños, que traumaticen mucho menos el tejido y se produzca las complicaciones de la piel que son tan frecuentes en las osteotomías de la tibia, tanto a nivel de la diáfisis como a nivel de la metáfisis distal. ¿Influye la patología de base? Sí, sí influye. Los pacientes que tienen mielodisplasia tienen mayor incidencia de complicaciones, en especial si el nivel funcional es bajo. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con las osteotomías porque pueden desplazarse fácilmente. Recidiva. En parálisis cerebral está este estudio del DuPont, de Freeman Miller, que hablaba de la recidiva a largo plazo y que básicamente cerca del 60% de los pacientes con torsión tibial externa que se habían operado pueden recidivar y requerir una siguiente cirugía cuando se operan a una edad promedio de 10 años. En la tibia, cuando se hace torsión tibial interna, pasa lo contrario. Lo que tiende a haber es sobrecorrección. Esa torsión tibial interna se va hacia torsión tibial externa. De hecho, creo que es el curso natural en parálisis cerebral. Nosotros muy rara vez, o casi nunca, hacemos una osteotomía de rotatoria por torsión tibial interna en parálisis cerebral porque sabemos que la tendencia es que cuando crezcan se va hacia la torsión tibial externa. Este es un estudio que está publicado por John Davis, hablando de cómo les va muy bien a los pacientes que tienen torsión tibial interna y cómo mejoran realmente la forma de su marcha, mejora en parte la cinemática y la cinética, pero no mejoran del todo. Llama la atención eso, que se corrige la deformidad torsional, pero que la marcha del todo no llega a ser perfecta. Esto quiero mostrárselos porque hace unos pocos meses, hace unos 2 o 3 meses, apareció un estudio que hablaba justamente de este tema, y es la torsión tibial externa no compensada. Vean cómo este paciente camina con los pies hacia afuera, con un ángulo de progresión muy externo, y las rodillas de frente. Eso se llama torsión tibial externa no compensada, pero hay otros pacientes que caminan con torsión tibial interna, con torsión tibial compensada, o sea, el ángulo de progresión es normal, pero lo que se va hacia adentro es la rodilla. La rodilla es la que gira hacia adentro. Teniendo en cuenta que existen estos dos tipos de marcha, cuando hay una torsión tibial externa aumentada, está este estudio que fue publicado en marzo de este año, ya estamos en pandemia, y simplemente mostraron cómo cambiaban las fuerzas después de hacerse las osteotomías desrotatorias de la tibia y qué pasaba cuando estaba compensado y no compensado. Y lo que él encontró es que los compensados preoperatorios, los momentos aductores, tanto en la cadera como en la rodilla, podrían cambiar. Esos los pacientes que están compensados, o sea, el paciente que camina con el pie de frente, pero con las rodillas hacia adentro, los momentos de fuerza de las rodillas se pueden alterar y puede tener momentos aductos o momentos varos en la rodilla, lo cual no es nada bueno porque favorece la presencia de artrosis. Entonces, este artículo llama mucho la atención y ellos dicen que pueden ser efectos compensatorios de la forma de caminar y que con el tiempo se podrían resolver. Sin embargo, el seguimiento es corto y ellos no lograron ver que se resolvían. Esto puede tener que ver con lo que les voy a mostrar. Cuando uno hace una osteotomía derrotatoria a nivel de la tibia, lo hace no en el centro de todo el tobillo, sino en el centro de la tibia. Y la tibia es un poco medial. Si uno quisiera hacerlo en el centro del tobillo, tendría que buscar el eje de giro mucho más hacia el peroné y
lograr rotar todo el segmento. Se los muestro en el TAC. Si yo quiero hacer una rotación acá, simplemente roto el segmento. Lo que hace el peroné es que se traslada, así, rota parcialmente sobre la tibia, pero el eje de giro sigue siendo este. Si lo quisiéramos hacer en el centro del tobillo, cambian un poco las cosas. La traslación del peroné es menor y sería este tipo de traslación la que se hace. Esto es importante por esta situación. Cuando nosotros, imagínense que vamos a rotar este segmento. Que vamos a rotar este segmento distal. Lo rotamos y este centro de giro va a tender a irse un poco hacia interno. Y al irse hacia interno, este vector de carga podría desplazarse a nivel de la rodilla. Pero si además se nos medializa el fragmento distal, el vector se nos puede cambiar aún más. Entonces, la rotación interna de la tibia, cuando corregimos una rotación externa, tiende a desplazarnos el vector de fuerza, el eje de carga de la rodilla, hacia el centro. Y si se nos medializa, el problema puede ser peor, como lo que nos mostraba Pablo Serber. Esta es la radiografía del trabajo de Pablo Serber. Miren la medialización. A mí también me pasa eso, nos ha pasado con mucha frecuencia. Miren el fragmento medializado, además de rotado se medializó. Inclusive con clavos cruzados también pasa, como lo pueden ver en la radiografía que les estoy mostrando. Entonces, si no, me puse a mirar algunas panorámicas, unas ortorradiografías de algunos pacientes con desrotación de la tibia. Ven este paciente que terminó con un varo proximal, un varo de la tibia con un eje de carga anormal, y este otro paciente que no es mío, la radiografía no es tan buena, se ve también el eje de carga hacia interno, simplemente con la desrotación y la varización del fémur. Son factores que uno debe tener en cuenta cuando hace una osteotomía rotatoria. Pero si además no tiene en cuenta que un pequeño incremento, apenas del 0.1% por el peso, por la estatura, se puede asociar a artrosis de la rodilla, entonces pues este incremento biomecánico pequeño puede traducirse finalmente en una artrosis de la rodilla por un defecto técnico en nuestras cirugías. Entonces por eso es bien importante que cuando hagamos una osteotomía, sobre todo distal o diaficiaria, no traslademos el segmento distal. Algunos ejemplos de algunos pacientes, una paciente con una torsión tibial externa, ahí está el preoperatorio. Antes de su cirugía, noten cómo las rodillas no extienden satisfactoriamente cuando camina. Aquí es postoperatorio, vean cómo cambia. Estas son sus radiografías, que se demoró mucho el retiro y la placa se ve muy alta, pero inicialmente se colocó hacia abajo. Las imágenes no son muy claras, pero esta es la rodilla. Miren cómo no extendía bien la rodilla en el preoperatorio, después se extendió bien, y cómo los momentos de fuerza mejoraron mucho a nivel de la rodilla. El azul es el preoperatorio, el rojo es el actual. Mejor potencia, mejor absorción de energía y la progresión del pie mejoró significativamente. Entonces, estos pacientes tienden a mejorar tanto biomecánicamente como el aspecto también de la marcha cuando se hacen las cirugías. Estos son los momentos varos. Él tenía momentos valgos anormales en la rodilla, pero trataron de normalizarse y no se subieron mayor cosa, no hubo mayor problema en este paciente. Esto es por torsión tibial interna, un paciente que tenía problemas motrices, se caía con frecuencia, caminaba muy poco, poco deportista y se quejaba de dolores en sus extremidades. Se operó, se le hizo la osteotomía, además se hizo una epifisiodesis al fémur distal por el geno valgo que presentaba. Ese es el preoperatorio y el postoperatorio. Noten cómo cambió a nivel de la cadera, especialmente cómo mejoró la extensión de la cadera y cómo en el preoperatorio, fíjense que los momentos más anormales los tenía a nivel de la cadera, que es lo que mencionaba Schwartz en su artículo de cómo la torsión tibial puede afectar la cadera. Y aquí, este es el postoperatorio, cómo se normalizó la cadera después de sus cirugías. Entonces, noten cómo la torsión tibial sí afecta realmente la marcha y realmente uno la puede mejorar y mejorar el futuro de estos pacientes. Ni que hablar de los pacientes que tienen un problema neurológico, como este paciente que estamos viendo, con su marcha terriblemente agazapada, con un nivel funcional ya muy bajo,
un paciente que se había deteriorado durante el crecimiento porque los papás nunca quisieron un tratamiento quirúrgico para el muchacho, y cómo corriendo los brazos de palanca y optimizando su carga uno puede dramáticamente cambiar su condición para el resto de su vida. Esto es lo que tenía para contarles sobre la osteotomía tibial. Muchas gracias por escucharme. Estoy atento a sus preguntas.